Estimados estudiantes, me place saludarlos. Vamos a dar inicio al curso de materiales de fabricación. Eh, Esta temática que es muy importante para el inicio de su carrera profesional. No olvidemos que si vamos a realizar algún tipo de procesamiento dentro de las industrias, pues lo primero que tenemos que mirar son qué es lo que vamos a procesar. Bien, vamos a hablar de primero algunas definiciones. Y tenemos claro que vamos a tener tres tipos o digamos que tres tipos que no estamos mencionando aquí, pero que vamos a tener que mencionar durante todo el curso. Entonces, lo primero, el material. El material es todo aquello que pertenece o está relativamente ligado a la materia, que es la materia, todo aquello que yo puedo palpar. ¿Listo? Y pues los materiales es todo aquello que yo necesito para poder realizar algún tipo de obra en determinado momento, o lo que se necesita en una obra, o lo que se necesita en una industria para poder ser procesado. Bien, materia. Y pues en sí la materia que termina siendo es la realidad espacial o perceptible de los sentidos que hacen hechas las cosas que nos rodean o que con la energía constituye un mundo físico. ¿Eso qué quiere decir? Que es todo lo que yo me encuentro o lo que yo tengo alrededor mío y que me va a permitir de alguna u otra forma poder procesar. Esta materia tiene diferentes características que ya las vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de obra, ¿cierto? Aquí me hace falta mencionar algo que se llaman los insumos. Y estos insumos, pues no son otra cosa que la parte que le hace falta al material para poder ser transformado y que yo tenga algún servicio, algún material, no material ni servicio, algún producto que pueda tener o que me pueda servir para un servicio o que me pueda servir para realizar algún otro procesamiento adicional. Cuando yo hablo de obra, pues no es otra cosa que lo que al final voy a tener como producido, como resultado. Entonces, si estoy transformando materiales como por ejemplo el plástico, como por ejemplo el metal, como por ejemplo el vidrio, pues al final esto que yo llamo obra es el resultado. Entonces voy a tener una botella, voy a tener un bloque, voy a tener una varilla, voy a tener una viga, ¿cierto? Entonces es todo esto que yo al final voy a obtener con el resultado de la manipulación de los materiales. Asimismo, todos los materiales, y vamos a tener en cuenta, vamos a coger como ejemplo que todos los materiales que están empleados en la construcción de obras civiles, ya sean edificios, puertos, puentes, presas, caminos, canales, deben poseer unas características muy especiales, pues porque no voy a escoger un material al azar para poder realizar dichos productos. Entonces, lo primero es que debe soportar los esfuerzos a los que vayan a estar sometidos. ¿Esto para qué? Nos va a permitir entonces evidenciar que va a tener una larga vida este producto que hemos desarrollado y entonces debe también tener algunas características muy especiales como pueden ser la estabilidad volumétrica, la rigidez y la resistencia. También debe ser capaz todos estos materiales de soportar todo aquello medioambiental, ¿sí? Y ustedes saben que si dejamos algún tipo de producto a los rayos del sol, pues este va a sufrir de decoloramiento. Si va a estar expuesto a la lluvia, pues muy seguramente va a tener algún tipo de corrosión. Entonces, esto es lo importante cuando ya vayamos a tener la capacidad, cuando vayamos a tener como las características especiales para poder escoger un tipo de material. Entonces, en esta otra definición vamos a tener la durabilidad. Pero no solamente vamos a tener que tener o deber especificar que debe tener una resistencia, una rigidez y una durabilidad. ¿Sí? ¿De qué me sirve tener un material si es estéticamente feo? Entonces, también necesito ver que estos materiales cuando sean transformados, pues básicamente sean capaces de armonizar con su entorno. Y esto se llama estética. Y un último digamos que definición que vamos a tomar aquí es que todos estos materiales, sea cual sea el metal, el vidrio, la piedra, pues que sean capaces de soportar y de respetar el medio ambiente y esto lo llamamos sustentabilidad. Ahora, ¿qué es la sustentabilidad? Es todo lo que yo que puedo, digamos que, extraer del medio ambiente, ¿cierto? Realizar una transformación y volverlo a traer a este medio ambiente.
Bien, cuando nosotros tenemos un material específico, se hace el que sea que hemos llamado, así sea desde el principio de nuestra existencia como fue la piedra, pues para poder realizar la transformación se tuvo que utilizar tres cosas muy importantes, que fue la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Eso no quiere decir que la ciencia de nuestros antepasados pues no haya servido o que no se haya tenido el conocimiento para poder elaborar ciencia desde el primer momento. Básicamente estamos hablando que la ciencia nace con el hombre mismo, ¿listo? Y con la primera creación de este hombre. Cuando hizo lo posible para realizar la transformación, estaba empleando la ciencia, ¿listo? Entonces, si hablamos de ciencia de los materiales, pues voy a investigar cuál es la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que la estructura es la forma como yo veo que se encuentra en el medio ambiente o cómo se encuentra este material para poder ser transformado y las propiedades que éste va a tener. Una cualidad que tenía, por ejemplo, la piedra era que en algunas oportunidades la encontrábamos con su máxima dureza y en otras la veíamos completamente maleable para poder desarrollar distintos tipos de material, de producto final. Ahora, si hablamos de la ingeniería de los materiales, pues básicamente es la forma como yo estoy investigando esas propiedades de esa estructura, ¿listo? ¿Cómo hago para poder transformarla? ¿Cómo hago para poder de alguna forma unirlos entre los dos y que se me transformen en un solo producto? Y al final, la tecnología de los materiales, pues no es otra cosa que utilizar aquellas técnicas, no importa la forma como yo los vaya a transformar, para poder empezar a hacer productos nuevos y cómo basado en la caracterización de estos materiales, pues me permite entonces seleccionar el mejor y el óptimo para poder desarrollar en dado caso el producto que yo requiero y que yo necesito. Hablábamos entonces anteriormente que esta materia puede estar dada en el medio ambiente o en la naturaleza de la siguiente forma: líquido, sólido y gaseoso. Nosotros conocemos básicamente todos estos tres estados de la materia con distintos materiales. El líquido, pues el principal material que tenemos líquido es el agua. Y de aquí en adelante se desprenden muchos más, ¿cierto? El sólido y al igual que el agua la podemos encontrar en la naturaleza de distintas formas. Piedras, arcillas, arenas, ¿listo? Hasta el mismo vidrio que hemos encontrado. Dentro del sólido también tenemos otros tipos de materiales como son los que podemos encontrar en las piedras preciosas que las extraemos para poder realizar transformaciones y para poder elaborar productos finales. Y el gas, que también es un estado de la materia y que también requerimos de muchos de ellos para poder realizar algún tipo de transformación. Entonces el gas básicamente es lo que nosotros podemos observar con el etano, con el metano, que nos produce energía calorífica para poder realizar transformaciones. El paso de un estado al otro, pues lo vemos acá reflejado básicamente en esta gráfica y podemos observar que tanto de ida como de vuelta tenemos diferentes momentos de estado de la materia. Entonces, si pasamos de líquido a sólido, vamos a ver una solidificación. Si pasamos de sólido a gas, vamos a tener una sublimación, que es el más complejo de poder obtener. Y si pasamos de líquido a gas, es el que nosotros casi que conocemos desde nuestros primeros momentos de vida, que es la vaporización o la ebullición. Y de vuelta, pues vamos a tener entonces que de gas a líquido tenemos la condensación, de gas a sólido la cristalización o sublimación inversa, también es bastante complejo poderla obtener, y de sólido a líquido, entonces cuando hablamos de una fusión o derretimiento. Todo esto pues vamos a poder encontrar ejemplos en la naturaleza a los cuales pues digamos que a partir de este momento del curso ustedes ya tienen que empezar a realizar su investigación adicional. No se les olvide que aquí estamos participando, tenemos unas horas muy específicas de guía, tutoría, pero ustedes tienen otro porcentaje más grande para poder realizar investigación y para poder llevar a cabo y completar estas temáticas de las que estamos abordando. No podemos seguir sin hablar de la historia de los materiales. Y basado en lo que se pudo investigar, vemos que está
desde los 2500, de los 2.500.000 a los 3.000 años antes de Cristo, que empezamos a ver cómo la piedra se hizo importante para desarrollar cualquier tipo de material, listo, para poder transformar cualquier tipo de material. Entonces, lo primero que se hizo fue que este hombre pudo elaborar fuego con las piedras. Entonces utilizó como herramientas la piedra para poder crear estas chispas y se dio cuenta que con las hojas secas o con la paja seca podía elaborar el fuego. ¿Listo? Y a partir de ahí, entonces empezó a darse cuenta que podía cocinar sus alimentos, que podía hacer transformaciones de diferente índole, y entonces ya empezaron a mirar otros tipos de materiales, como eran los naturales, todos aquellos materiales naturales que se encontraban. Se dieron cuenta que cuando pudieron realizar la transformación de la piedra para convertirla en armas y en elementos cortopulsantes, pudieron elaborar entonces el vestido utilizando los cueros de estos animales que cazaban. Pudieron transformar otros tipos de rocas. Nosotros lo hemos evidenciado en el arte rupestre que hemos encontrado desde mucho tiempo en la antigüedad. Pudieron transformar la madera, es decir, pudieron eh, de realizar tala de árboles y con esta madera poder elaborar muy seguramente o complementar sus armas, que es lo que hemos visto. ¿Listo? Y en sí, pues básicamente lo que hicieron fue realizar transformaciones para poder tener una comodidad que para esa época era muy importante, porque no se les olvide que el hombre, al igual que los animales prehistóricos, pues tenían el principal miedo y era ser cazados. Entonces se elaboraron tipos de comodidades como armas, vivienda, también para poder realizar sus alimentos y de esta forma entonces iniciar un proceso de transformación de materiales, en este caso de la piedra. Luego pasamos a la edad de los materiales que se encuentra desde el año 9500 a.C. al 1700 a.C. Aquí el hombre ya había creado el fuego, pero se dio cuenta que al someterlo a fuego, estos materiales, estos metales, se derretían, básicamente, y que cuando volvían a solidificarse podían tener algunas propiedades adicionales a las que ya encontraban. ¿Cómo encontraban estos materiales? No se les olvide que estábamos hablando que este hombre, al tener la posibilidad de transformar la misma piedra, utilizando la piedra, es decir, empezaban a buscar la forma de cómo poder de las piedras que habían encontrado transformadas, buscar las más adecuadas para sus herramientas o para sus eh, armas. Se dieron cuenta que habían otras piedras que tenían algunos componentes adicionales y que al momento de ser derretidos pues se convertían en un metal. Entonces así podemos observar que nace, o no es que nazca, sino sencillamente encontramos o fueron descubiertos materiales tales como el hierro, el cobre, el bronce, listo, y que al ser transformados, pues básicamente tenían nuevas armas para poder realizar caza. Asimismo, para cómo poder realizar transformación de los alimentos que encontraban. Listo, entonces todo esto de los materiales, de los metales, durante esta época fue extremadamente importante porque se dieron cuenta que ya no tenían que realizar un esfuerzo más grande. El único esfuerzo que tenían que hacer era la extracción de los materiales metálicos de las piedras, pero ya no tenían que hacer un esfuerzo más grande para poder realizar transformaciones eh, importantes para que pudieran darles un beneficio adicional. Ya desde el año 1700 a 1950 a.C., pues vemos que encontramos ya la edad del acero. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero uno podría decir, no, pero es que el hombre encontró el hierro mucho antes, en la edad de los metales. Lo que sucede es que cuando hablamos, no se les olvide que ya habíamos abordado una parte que era la ciencia, ¿cierto? La ciencia, y automáticamente saltaba a lo que habíamos hablado anteriormente, que era la ingeniería de los materiales. Cuando el hombre se dio cuenta que yo podía utilizar ese hierro que encontraba de distintas formas y que lo podía combinar para poder elaborar metales un poco más fuertes, pues sencillamente el hombre desde 1700 a 1950 se dio cuenta que al adicionarle carbón a este hierro encontraba un metal
que básicamente le soportaba corrosión, que le soportaba y que iba a ser más duradero y que incluso iba a ser más fuerte que el acero. Entonces con esto ya empezamos a ver cómo el hombre empezó a transformar estos nuevos materiales utilizando la física y la química. ¿Listo? Bueno, tal vez aquí les voy a rectificar las fechas. Es del año 1700 a 1900 después de Cristo. ¿Listo? O sea, casi que estamos hablando de nuestra era. Entonces, esta revolución del acero permitió que elaboráramos máquinas, permitió que se hiciera la transformación, llegáramos a la primera revolución industrial, donde estábamos utilizando técnicas completamente manuales, a pasar a realizar básicamente eh, nuevas herramientas, maquinaria especializada para poder realizar transformación de ellas. ¿Listo? ¿Qué surgió con esta desde acero? Pues básicamente una tecnificación de todas las industrias. Con el simple hecho que yo tenía una máquina ya para poder transformar, para poder transportar tanto los materiales nuevos como para poder llevar todo lo que yo producía a nuevos horizontes, pues esto empezó a crear diferentes tipos de comercialización entre distintos sectores para poder realizar entonces combinación y empezar a crear lo que se llama ahora globalización. A partir de 1930 al año 2000, vemos que se inició con la edad del silicio y los plásticos. Esto de los plásticos es muy importante porque estamos hablando de todos los polímeros. ¿Listo? Es lo que estamos viendo en la actualidad, que es lo que nos está quedando. Básicamente, y tenemos un problema porque no está cumpliendo con uno de los preceptos que ya hemos hablado anteriormente, y era que debería ser sustentable. Vamos a hablar de esta parte un poquito, no nos vamos a centrar en decir o a saltar en cada una de las edades sin tener que hablar básicamente de qué es lo que está sucediendo desde 1930 al año 2000. Con el nacimiento del plástico, el surgimiento del plástico, que ya sabemos que son los polímeros, se creó y no estamos siendo coherentes con un percepto o una percepción de lo que vamos a hablar de la sustentabilidad. Anterior a esta edad del plástico, veíamos que todos los estábamos extrayendo de la naturaleza, ¿cierto? Los metales, la piedra, la madera, los animales nos permitían tener algún tipo de material para poderlo transformar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Con este plástico lo estamos extrayendo, ¿cierto? O sea, todo lo que necesitamos para poder producir lo estamos extrayendo de la naturaleza. Sin embargo, no es fácil la disposición final de estos plásticos porque se tarda muchísimo tiempo en ser degradado. Entonces no nos está permitiendo tener una sustentabilidad clara. Es decir, estos materiales no los estamos pudiendo llevar o devolver a la naturaleza de forma adecuada. Entonces, edad de silicio y edad de plástico. Entonces aquí creamos una ciencia de materiales un poco más sofisticada. Ya podemos realizar combinaciones químicas y físicas para crear entonces elementos más duraderos, más elásticos, más tenaces, ¿cierto? Pero se nos crea un problema de sustentabilidad. Todo esto de los plásticos, pues básicamente lo vemos que se está utilizando en superconductores, en electrónica, en informática, todo lo que utilizamos nosotros tiene plástico. Entonces se está creando un problema medioambiental bastante complejo. Y a partir de 1990, o desde 1990, tenemos otra parte que se llama, otra edad que se llama la edad molecular. Es lo que está trabajando el hombre, está tratando de mirar cómo puede desarrollarlo. Estamos hablando entonces de biomateriales, ¿cierto? Biomateriales son todos aquellos que yo puedo transformar y que tienen algún tipo de particularidad ambiental o de biológico que yo pueda entonces con el tiempo ver que este material se degrada o que sencillamente lo puedo transformar en algo diferente. También la nanotecnología. Esta nanotecnología es importante dado que son tecnologías a nivel micro, es decir, que yo pueda soportar algún tipo de producto que basado en su tamaño pues me permita tener elementos mucho más cómodos y que los pueda manejar de una forma diferente. ¿Dónde lo vemos esto? Ustedes se dan cuenta, la nanotecnología ahora está diseñada para todo lo que tiene que ver con los microcontroladores, es decir, lo que yo utilizo en mi casa en el celular, en mi televisor, en un MP4,
está basado en nanotecnología, microcontroladores muy pequeños. También vamos a tener en edad molecular todo lo que tiene que ver con materiales autorreparables, ¿cierto? Estos materiales que con el paso del tiempo puedan nuevamente ser eh, tomados a ser transformados y que podamos elaborar un nuevo producto con ellos. Los materiales se encuentran clasificados básicamente. Entonces tenemos tres tipos de clasificación. ¿Listo? Que son los más importantes. Primero son los naturales y ya hemos venido abordando un poco sobre estos materiales que son los que encontramos en la naturaleza, ¿no? Son los básicos de fabricar productos, como lo dice acá mismo esta diapositiva. Tenemos un problema bastante complejo con estos materiales naturales y es que son limitados. O sea, yo no puedo coger una piedra, utilizarla y esperar que la misma tierra me genere una nueva piedra. No, cada vez que yo utilizo un material natural, debo saber que estoy utilizando algo que ya no voy a poder volver a tomar. Esto pues digamos que no es la ley para todos los materiales, ¿listo? Porque si sabemos, y como ya es claro, como ya es de saber de ustedes, pues los materiales como por ejemplo la madera, yo tengo que esperar un tiempo pues para que un árbol crezca y pueda utilizarlo para madera. Entonces, si yo como consumidor no devuelvo a la naturaleza todo ello que sí puedo volver a renovar, ¿no? En este caso sería la materia, pues sencillamente va a suceder que va a desaparecer. Entonces también los materiales naturales tenemos aquellos que son limitados y aquellos que son renovables y que deberíamos aprovechar para poder ser transformados. Algo muy importante dentro de estos materiales naturales que tenemos que tener claridad es que estos son completamente reciclados. Se pueden reciclar o podemos devolverlos para poder mirar y preservar el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, básicamente necesitamos tener conciencia que si voy a utilizar materiales naturales, estos deben ser reciclados y que también debo hacer todo lo posible para que sean sustentables. Es decir, devolverle a la naturaleza todo aquello que yo cogí de estos materiales. Saltamos ahora a los materiales artificiales. Estos materiales artificiales, pues, sencillamente se obtienen a partir de otros materiales que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, aquí voy a utilizar algún tipo de químico, algún tipo de transformación especial que va a hacer que este material no sea de fácil disposición final, es decir, que no sea fácil de poder reciclar. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo encuentro en los naturales encuentro una piedra, pero en los materiales artificiales puedo encontrar otro tipo de piedra que es elaborado por el hombre, en el que utilizo, por ejemplo, arcilla y cal para poder elaborar lo que ahora decimos o lo que ahora llamamos hormigón. Entonces, estos, a pesar de que no los puedo volver a la naturaleza en forma natural, sí los puedo reciclar y los puedo transformar para ser nuevamente utilizados con otra finalidad diferente. Por último tenemos los materiales sintéticos y estos materiales sintéticos son los que no se encuentran en la naturaleza, sino sencillamente son todos los que el hombre ha desarrollado a partir de materiales artificiales. ¿Listo? No se les olvide que estos materiales sintéticos son los que tenemos o con los que vamos a tener mucho problema para poder devolverlos a la naturaleza, es decir, para poderlos reciclarlo y que al final tenga una exposición final importante. El clásico ejemplo de este material termina siendo el material, el plástico. Entonces, a pesar de ser un material extremadamente maleable, extremadamente importante para poder hacer cualquier producto, también es un material bastante complejo para poderlo llevar a degradación. ¿Cómo se clasifican ahora los materiales? Los materiales se clasifican como metales, los cerámicos, los polímeros y los compuestos. Entonces, metales ya lo hemos visto, ¿no? Ya acabamos de pasar por esta edad de los metales, donde lo más importante que veíamos ahí era esa transformación y que el principal desarrollo que obtuvo fue la transformación del hierro utilizando el carbono para poder hacer aceros eh, importantes para el desarrollo tecnológico de cualquier sitio en su momento. Tenemos los cerámicos,
dentro de los cerámicos pues vamos a tener una partición entre los cristalinos y no los cristalinos. Los cristalinos pues son todos aquellos que vamos a utilizar nosotros, ¿cierto? Para poder hacer transformaciones de otros materiales. Entonces, tenemos aquí las porcelanas, los refractarios y las rocas. Pero tenemos otros no cristalinos como el vidrio, ¿listo? O el cemento hidratado. Este último que acabamos de abordar, el vidrio, se hace muy importante en la vida del ser humano porque tiene múltiples utilidades, múltiples utilizaciones. Entre ellas, pues básicamente es para dar comodidad y para brindar de alguna u otra forma bienestar a quien lo utilice. Los polímeros. Dentro de los polímeros vamos a encontrar los naturales. De aquí van a estar pues básicamente todo aquello que tiene que ver con la madera, las fibras naturales que encontramos en los animales o en algunas plantas o árboles y básicamente nuestro principal hacedor de energía que es el petróleo. Y los sintéticos que son los plásticos, los asfaltos, las resinas y el neopreno. Todos ellos, la gran mayoría los podemos sacar del petróleo. Tenemos otros materiales en esta clasificación que son los compuestos, que son aquellos que encuentran reforzados con partículas, ya sean partículas naturales o partículas artificiales. Entonces aquí vamos a tener lo que yo les hablaba con anterioridad, y es el hormigón y el concreto asfáltico como ejemplo, o algunos que son ya reforzados, que van a utilizar materiales elaborados por el hombre con características manipuladas dentro de sus estructuras moleculares para que sean mucho más resistentes y mucho más duraderos. Por último tendríamos entonces en compuestos los laminados, y estos laminados pues no es otra cosa que los enchapados. ¿Cómo así enchapados? Pues básicamente es material natural que yo he tomado de la naturaleza, la he reciclado, ¿cierto? Y he formado nuevos, pero para que sean duraderos les debo aplicar algún tipo de material. En este caso podría ser cerámico para que se me convierta en un enchapado. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo estos metales son transformados. Aquí podemos ver básicamente qué son los perfiles, todos los hemos visto, las barras, más comúnmente llamadas como varillas, los tubos, que básicamente también es casi que no imperceptible el hecho de que podamos ignorar su utilización. Las chapas, sabemos que, y por la figura que acabamos de ver, pues nos va a brindar protección, ¿cierto? Los cerámicos, ¿qué hacemos con los cerámicos? Básicamente, entonces tenemos aquí diferentes tipos de ladrillos, los hormigones, que son importantes para la construcción de implementos habitacionales. Y cuando utilizamos estos cerámicos, pues también vamos a buscar cómo podemos revestir estos mismos materiales para poder tener un acabado más. Era lo que hablábamos con anterioridad, ¿no? Que no era solamente tener el material, sino buscar la forma de poder estéticamente mostrar estos materiales y poderlos ver de diferentes formas. Los polímeros. Entonces aquí podemos ver las maderas, pero alguno me podrá decir, bueno, pero ¿por qué acá sí están dentro de los polímeros las maderas, que son todos aquellos elementos que transformamos y que son difíciles de degradar? ¿Por qué se encuentra la madera? Bueno, lo que sucede es que la madera como elemento natural al ser transformada, pues básicamente tenemos entonces que yo la transformo, vuelvo y la reutilizo, pero para poderla reutilizar requiero de algún implemento adicional creado por el hombre, como por ejemplo todos los pegantes o todos aquellos aditivos que me van a permitir elaborar piezas, en este caso de aglomerados. Pues por eso se me convierte en un polímero. Aquí también podemos ver los tubos, y estos tubos pues facilitan la vida del hombre. Eliminaron todos los tubos que estaban diseñados como anteriormente lo veíamos en los metales, porque presentaban corrosión. Ahora lo que vemos son tubos plásticos que, dependiendo de la durabilidad de su dureza, pues vamos a tener las características especiales de transformación. Y todos aquellos perfiles que ya con anterioridad también veíamos en los metales como perfiles, ahora los vemos en los plásticos, que presentan mayor utilidad y mayor eh, digamos que bienestar para poder desarrollarlos. Bien. Los compuestos. Entonces, básicamente los compuestos
es la comparación, es la imitación de los dos anteriores. Entonces aquí vemos que podemos elaborar vigas, lo que estábamos hablando anteriormente, como perfiles, también podemos elaborar perfiles en hormigón. ¿Listo? Podemos elaborar también la madera laminada o contrachapada, que nosotros la conocemos como triplex. Es un normal ver un mueble en nuestros días que tenga triplex o tenga algún tipo de aglomerado. Y asimismo, pues vamos a ver que utilizamos o se van a utilizar para muchísimos más desarrollos de lo que estamos haciendo en la naturaleza. Básicamente el concreto asfáltico es uno de ellos, el hormigón y el PRFB, que sencillamente lo que me indica es que son plásticos de alto rendimiento y durabilidad.